Ya jueves 29 de agosto. Estamos saliendo de este mes. Y hoy un título realmente interesante como adventistas. El mandamiento más importante. Y tú dirás, ¿el sábado? Bueno, yo no te lo voy a decir, pero sí nos va a decir la lección. ¿Cuál es ese mandamiento más importante? Y vamos a ver cómo es que se describe en realidad, o cómo lo dice Jesús a uno de aquellos que lo rodean. Así es de que vamos hoy a través de este estudio y que claro, como siempre, de esta semana, el pastor Raúl nos ha llevado a estos estudios. Y hoy, nuevamente, él está aquí conmigo. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Vamos a... Interesante lo que la lección de hoy, ¿verdad, pastor? Pero bueno, gracias por el recibimiento y gracias por a los hermanos que nos siguen a través del canal, pastor. Amén. Pastor, yo creo que nuestro canal tiene un tremendo alcance. El día sábado que estaba en la iglesia de Southgate, se acercó una persona y ya ni conozco. Dice, dice, es mi segunda vez que vengo a la iglesia, dice, yo soy católica, dice. Yo soy católica, dice, pero no me pierdo el programa que tiene en la televisión de la escuela sabática, me impactó, dice, me interesa mucho, dice. Ahí veo al pastor Víctor y a usted, dice. Y me dijo, y me dijo la hermana, sigan predicando esto, no dejen que la escuela se termine el programa ese. Es un programa que tiene un impacto bastante grande en la comunidad, dice. Hay veces que no somos de la misma iglesia, de la misma denominación que ustedes, pero seguimos, son programas muy buenos. Y me dice, me voy a quedar en la iglesia, me voy a venir a quedar aquí, dice, gracias al programa de la escuela sabática. Amén. Dice, gracias, no me lo pierdo, dice, no me lo pierdo, dice, las veces que lo pasan, a veces estoy ahí, dice, y lo estoy llevando a mis vecinos, dice. Les estoy anunciando el canal, pero ya me voy a venir a quedar aquí con ustedes, dice. Amén. Pero bendito el Señor, hermano, que Dios sigue abriendo puertas y verdad que es un privilegio para usted y para mí estar usando este espacio, que nos haya dado este espacio de compartir el estudio de la escuela sabática con los hermanos, amigos que nos siguen a través de la televisión. Amén. Y gracias, pastor, por la invitación. Siempre voy a estar agradecido con Dios primeramente y gracias con usted por permitirme venir con usted a compartir el estudio de la escuela sabática. Amén. Amén. Para mí es un privilegio, pastor. Voy aprendiendo. Ya hoy ya me pongo menos nervioso que antes. Pero, hermanos, ¿qué les parece? Vamos a orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos, pastor. Amén. Oremos. Señor y amante Padre, gracias por un día más. Gracias, Padre, porque estamos llegando al final de esta semana y vemos, Padre, tus misericordias para con nosotros. Hoy, Padre, hay muchos enfermos en tu pueblo. Sí, Señor. Y rogamos, Padre, con ellos o por ellos. Pedimos, Padre, por aquellos que tienen ya un cáncer de grado 4. Señor, tú los conoces nombre por nombre. Tú sabes, Padre, las necesidades que tenemos como tu pueblo. Y hoy el enemigo ha hecho actos, Padre, para enfermar a tus hijos. Señor, si son pruebas de fuego, permítalas pasar. Permite, Padre, que entendamos y comprendamos, Padre, que tú has permitido, así como a tu Hijo, también a tus siervos en esta tierra, pasar las pruebas de fuego. Ahora, Padre, rogamos para que tu Espíritu nos ayude a comprender y entender este mandamiento que es de suma importancia, Sí, Señor. como es cada uno de ellos, de los que están en tu ley moral. Pedimos de esto en esta hora y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, vamos rapidito a Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. La lección de hoy se llama
el mandamiento más importante. Qué lindo, ¿verdad? El mandamiento más importante. Se llama la lección de hoy. Para eso vamos a Marcos 12, 28 al 34. Entonces vinieron a él los saduceos. 34, 28, 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó al Señor Jesús, desde luego, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y uno hay, y no hay, otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Vamos con el último texto bíblico. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Interesante, pastor, el texto bíblico de los dos mandamientos que dio el Señor. El mandamiento que dice que no hay uno más. Y el Señor siempre se preocupó por amar a nuestro prójimo. El Señor siempre se preocupó por amar a la humanidad, por salvar a la humanidad. Por eso la Biblia dice que el Señor vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Interesante. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero interesante, pastor, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Yo creo que si decimos ser cristianos, debemos amar a nuestro prójimo. Extender la mano a quien lo necesita. Pastor, y hoy día hay tanto egoísmo, queridos hermanos, en el corazón del ser humano. Hay veces que decimos ser cristianos, decimos amar a Dios, decimos guardar los mandamientos y decimos esperarle. Pero cuando se trata, queridos hermanos, de amar a nuestro prójimo, de extender la mano a nuestro prójimo, hay veces que nos pasamos por alto. O hacemos como que no vemos. Y el amar a Dios es amar a nuestro prójimo. Interesante. Debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Miren lo que es la lección de la escuela sabática. El escriba penetra hasta el corazón mismo de la religión con su pregunta acerca del cuál de los mandamientos es el más importante. Jesús responde con una simplicidad y claridad citando la Shema, la confesión de fe de judaísmo tomada de Deuteronomio 6, 4 al 5. El más importante de los mandamientos, dice Jesús, es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, es decir, con la totalidad del ser. Jesús concede una extra al escriba al mencionar el segundo mandamiento en orden de importancia. Cita nuevamente el Antiguo Testamento. Esta vez Levítico 19, 18. Este mandamiento consiste en amar al prójimo como a uno mismo. La gente pregunta a veces cómo es posible exigir el amor. El contexto
cultural del mandato que aparece en Deuteronomios ayuda a esclarecer esto. Ese lenguaje es tomado de los antiguos pactos o tratados entre partes y el término traducido como amor se refiere al hecho de ser fiel a los requerimientos convenidos en el acuerdo, cumpliéndolos fielmente. Por lo tanto, aunque no se descarta el afecto profundo entre las partes, ese término está mucho más centrado en las acciones que demuestran esa lealtad. Interesante, ¿no, pastor? Interesante amar a nuestro pueblo como a nosotros mismos. Venía pensando, y mientras estaba leyendo el texto bíblico, pastor, pensaba en la... ¿Cuánta gente que hoy necesita que nosotros le mostremos y que los llevemos hacia Cristo Jesús? Que nosotros le mostremos ese amor a través de la palabra y conduciéndolos hacia nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos, pastor, como cristianos deberíamos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Bueno, yo creo que como dice el título, ¿no? El mandamiento más importante, que es uno de los mandamientos que nos lleva a ver la relación que debemos tener unos con otros. Porque hoy en día el ego, el yo, está muy por encima de ese mandamiento. No vemos la necesidad de los demás, ni la flaqueza ni la debilidad de los demás. Y muchas veces nos ponemos sobre encima de ellos. O sea, por eso creo que el escriba pudo entender, porque él mismo expresó eso de Cristo, que había contestado bien a la pregunta que le habían hecho los fariseos. Pero Jesús fue más allá. A él le dijo, no estás lejos del reino de Dios, porque Jesús lo vio. Jesús pudo leer en su corazón de este fariseo o escriba que realmente él estaba quizás trabajando en ese gran mandamiento que hoy en día debemos de enseñar, y más que enseñar, mostrar. Por eso la sierva del Señor también nos dice en el libro El deseado de todas las gentes acerca de esto. La sabiduría de la respuesta de Cristo había convencido al escriba. ¿Vean? O sea, no fue el escriba quien hizo la primera pregunta, sino los fariseos. Y cuando el escriba escuchó la respuesta de Jesús, entonces él fue el que de una manera dijo, muy bien, maestro. Y maestro le mencionó, porque a uno que enseñaba la verdad, así se le calificaba, como maestro. Y Cristo era ese maestro de maestros para ellos. Aunque para los eruditos de ese tiempo, Cristo no había ido a los mejores colegios. Cristo no había estado en ninguna universidad. Pero Él daba a conocer la palabra de Dios. Y aún también llegó a decir ella, sabía que la religión judía consistía en ceremonias externas más bien que en piedad interna. Esto era lo que estaba viviendo aquellos líderes del tiempo de Cristo. O sea, estos líderes era más bien, yo me quiero sentir bien, yo quiero estar bien con Dios, en vez de llevar esa ayuda, esa piedad al prójimo, porque ellos más bien se cuidaban ellos mismos
en vez de cuidar de la vida y la salud de los demás. Así también, ella dice, sentía en cierta medida la inutilidad de las ofrendas ceremoniales y del derramamiento de sangre para la expiación del pecado, si no iba acompañada de fe. Vean, la salvación siempre es usada la fe. Y la fe es la seguridad de aquello de lo que creemos. Pensar realmente en lo que nosotros hemos estudiado, de que Dios en su momento actuará. Así es la fe, pero hoy en día la fe parece que debe de hacerse inmediatamente, debe de acomodarse a lo que nosotros creemos y no a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Vean, en este libro Mensajes Selectos dice, podemos medirnos a nosotros por nosotros mismos y podemos compararnos entre nosotros mismos. O sea, nosotros, en mí mismo, yo sí puedo saber en qué posición estoy, qué es lo que realmente quiero, qué es en realidad lo que estoy logrando. Pero ¿eso será suficiente de esa manera? Bueno, ella dice, quizás, digamos que nos portamos tan bien como este o aquel, pero la pregunta por lo que se demandará una respuesta en el juicio realmente es la siguiente, y es esta. ¿Llenamos los requisitos de las demandas del alto cielo? O sea, ¿crees tú que realmente ya estás completo o completa? ¿Que ya los requisitos del cielo los alcanzas? Yo creo que para calificarnos tenemos un patrón. Y en este caso es la vida de Cristo. No de cualquier apóstol, no de cualquier profeta. No, es de Cristo. Y si llenamos lo que Cristo llenó para conseguir el cielo, en realidad, entonces pensemos en qué estamos. La siguiente pregunta es, ¿alcanzamos la norma divina? ¿Estamos realmente en esas normas que demanda el cielo y que el cielo requiere? Porque también dice, ¿están en armonía nuestros corazones con el de Dios del cielo? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué estás haciendo con el prójimo? ¿Qué es lo que hizo la divinidad del cielo y qué está haciendo con el prójimo hoy en día? ¿Qué es la obra y el trabajo que esta divinidad ha hecho con nosotros para alcanzar los propósitos del cielo? Son preguntas muy personales, pero que debemos hacérnoslas y poder dar una respuesta en lo que es la realidad, porque el que sabe solamente es Dios. También nos dice este libro, declara la palabra de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, según Romanos también capítulo 3, versículo 12. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. O sea, sí, porque muchos decimos, no, yo estoy bien, yo en realidad creo que no le hago daño a nadie. Ella dice, se envuelven con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Eso es lo que hacen muchos. Sin embargo, cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan la norma divina y por sí mismos no pueden hacer frente a los requerimientos de Dios. Esto es precisamente en cómo ella lo dice. Los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. En unas pocas palabras despliegan todo el deber
del hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, según lo dice Marcos en el capítulo 12, versículo 30 y 31. Nomás pregúntate, amarte a ti mismo es lo mismo para amar al prójimo. Y si amas al prójimo como a ti mismo, ¿qué daño le vas a hacer? Ninguno. Entonces hay que ver si califica nuestro corazón para el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Se nos dio.